Buenas noches, compañeros de la sección C. Vamos a iniciar el día de hoy nuestro curso con el primer tema del programa denominado Finanzas Públicas. Para poder ubicarnos sobre lo que actualmente son las finanzas públicas, es necesario que nos traslademos al pasado y analicemos cómo es que empieza este asunto de las finanzas. Y es que si analizamos en el estado feudal lo que ahí sucedía, nos vamos a encontrar con que los reyes de aquel tiempo, junto con los señores feudales, pues eran los que manejaban toda, todo el aparato estatal, toda la aristocracia de aquellos tiempos, pues estaba involucrada de una u otra forma. Hubo señores feudales que eran mucho más poderosos que el rey. Sin embargo, el rey era el responsable de crear los tributos, lo cual hacía en una forma arbitraria y dependiendo de sus necesidades y así como se le ocurriera a sus consejeros, así era como creaba arbitrios, creando incluso algunos arbitrios que carecían de todo sentido, pero que era una forma de obtener recursos. Por ejemplo, que si se daba un casamiento entre un miembro de un feudo con la mujer de otro feudo, pues había que pagar un tributo al rey. Esto dio lugar a que definitivamente tuviera que ponerse un límite a ese poder tributario que estaban ejerciendo los reyes. Y una de las formas como se limitó ese poder arbitrario de crear tributos que tenían los reyes fue cuando se creó la primera constitución en Europa, todo el mundo, y fue en el año 1215 en Inglaterra, cuando los lores, representantes del pueblo inglés, pues decidieron separar los bienes del Estado y los bienes del rey y establecer que únicamente el Parlamento, que es un símil de lo que es el Congreso aquí en Guatemala, pudiera crear los tributos. Sin embargo, los recursos que en aquel tiempo se obtenían no eran, no eran para atender necesidades de la población. Había cuatro funciones básicas que se desarrollaban. La función de diplomacia, la función de ejército, la función de policía y de justicia. La función de diplomacia consistía en esas grandes reuniones suntuosas que se hacían en los palacios de los reyes eh, o de las famosas comitivas de la aristocracia que viajaban de un reino a otro reino. O sea, gastos que no tenían ningún objetivo más que atender el ego de aquella sociedad, pero de la clase dominante. Luego tenemos la función de ejército. Esa función consistía en que era necesario tener un ejército para poder ir a las guerras y de esa forma conquistar más territorios para poder tener más súbditos y poder tener con ello
más ingreso mediante los tributos con que los grababan. Eh, También para realizar el famoso secuestro que se daba, secuestrar a un rey, una reina, a un señor feudal, con el objeto de que se les pagara un rescate, que también era para obtener beneficios económicos. Por otro lado, estaba la policía, pero no es la policía que conocemos en los tiempos actuales, cuyo objetivo, entre comillas, es prestar la seguridad a la población. No, la policía de aquel tiempo más que todo tenía la función de recaudadores. Ese era su objetivo principal, recaudar los tributos en favor del rey. Y que también lo hacían en forma arbitraria, recayendo en la facultad esa de poner en práctica el comiso de bienes inmuebles, semovientes, cosechas, aves, etcétera, lo cual hacían en una forma totalmente arbitraria y con lujo de fuerza. Y esta función de justicia básicamente tenía una función, un objeto que era castigar a todos aquellos que no pagaran los tributos. Si se dan cuenta, eso cambió con el transcurso del tiempo. Fenómenos sociales que vamos a ver más adelante en la evolución de esos antecedentes históricos, cambiaron la mentalidad de que no era solo atender las necesidades de esa sociedad dominante, sino que había que atender necesidades de la población. Hay una evolución, lo que ha llegado a estos tiempos a que el Estado tenga que atender las necesidades de las grandes mayorías. A eso es a lo que nos ha conllevado esa evolución social por medio de todos esos fenómenos sociales que se han dado a través de la historia. Bueno, esto es una introducción para que vean cómo se daban las finanzas en aquel tiempo. Y en ese tiempo el manejo de los bienes del Estado estaba dentro de una ciencia denominada economía política. Luego se le denominó hacienda pública, que significaba el manejo de los bienes del Estado. Era algo estático, fijo. Solo ver qué estaban generando los bienes del Estado, si disminuían o aumentaban, y tomar de ahí los recursos para atender las funciones que ya mencionamos. Tenían un principio básico, como es el equilibrio presupuestario. Se gastaban en base a lo que tenían. O sea, los ingresos determinaban los gastos. O sea, no había un déficit presupuestario, sino que lo que se tenía para el ejercicio por el tiempo que se señalaba era lo que se gastaba. Situación esta que vamos a analizar cuando veamos los principios del derecho presupuestario, del presupuesto público. ¿Cómo se origina la palabra finanzas? Bueno, etimológicamente encontramos que en el libro de Manuel de Juano, un libro bastante antiguo, que finanzas proviene de la voz griega llamada finos, y que al pasar al latín se denominó finis, que tiene como fin primordial, como significado, el pago con el que concluyen los negocios jurídicos. Héctor Villegas, un tratadista más moderno, al analizar esta palabra finanzas, dice que en el latín medieval,
en latín medieval se origina del verbo finare, y que esto significa pagar multas en un juicio, y que evolucionó para concluir que eran los pagos y prestaciones en general, y también el pago de los negocios financieros. O sea, desde ahí ya tiene una relación con cuestiones de economía, de finanzas. Los antecedentes históricos son mucho más amplios y vienen desde antes de Cristo. Pues ya entre el año 445 y 354 antes de Cristo, en Grecia, un estudioso de aquellos tiempos llamado Genofonte establecía que la economía de ese país se tenía que basar en la explotación de la riqueza minera como una de las principales fuentes de ingresos del Estado. Luego, en el año de 1577, Juan Bodin en Francia escribió los 6 libros de la República, y uno de ellos fue dedicado al tema de la hacienda pública, que era como se denominaba antes de finanzas públicas. Y ya en ese libro escribió lo referente a los impuestos y a considerarlo a estos como recursos extraordinarios. Del año 1540 al 1617, ya después de Cristo, pues encontramos una obra denominada La razón del Estado. Esta fue escrita por Juan Botero, y en ella se plantaron ya principios económicos y políticos de la tributación. Allí hay en el análisis manifestaciones económicas y financieras. Pero algo muy importante sucedió en Francia con la creación de una escuela llamada la Escuela de los Fisiócratas. Francisco Quesnay, que es su principal exponente, estableció dentro de ellos la necesidad de preocuparse de esa economía con sus propulsores del individualismo y liberalismo. Y dijo o planteó una teoría denominada la teoría del impuesto único. Este impuesto único es un tema que está mencionado en el punto de la teoría general de la tributación, pero les adelanto que este impuesto único, desde aquellos tiempos de Luis XV, se pretendió implantar el impuesto único, que significaba la eliminación de todos los impuestos y crear solo un impuesto por medio del cual el Estado iba a generar los recursos necesarios para satisfacer su subsistencia y de lo poco que se le atendía a las clases sociales. Y si mal no recuerdo, el primer impuesto único lo que grababa era los productos derivados de la tierra. Vean ustedes desde cuándo se ha creado esta teoría del impuesto único, que a través de los años ha demostrado ser una teoría utópica, puesto que se quiso implantar en distintos momentos de la evolución social y nunca funcionó. ¿Por qué? Porque nunca se encontró un objeto que el Estado pudiera gravar y que mediante ese gravamen se pudiera obtener todos los recursos que generaban los demás impuestos existentes. Hemos llegado a los tiempos actuales aquí en Guatemala,
Y en una campaña, en la carrera a la presidencia, hubo un candidato a la presidencia que dentro de su campaña ofrecía crear el impuesto único y eliminar con ello todos los demás impuestos existentes. Qué consejero tendría este candidato, que desde luego no fue alguien que llegara entre los primeros puestos en las votaciones, pero qué consejero pudo haber tenido y haber convencido de que podía engañar a los guatemaltecos ofreciéndoles un impuesto único cuando es un impuesto utópico, no es real. Solo en la imaginación de aquellos personajes de aquellas épocas pudo subsistir. Imagínense crear un impuesto único en estos tiempos donde el Estado se ha convertido en Estado paternalista y que sus dos principales fuentes de recursos son el IVA y el impuesto sobre la renta, por lo menos en el caso de Guatemala. O si nos remitiéramos a la China y a la India, donde son millones de las personas que los habitan, pretender crear un impuesto único para poder atender las necesidades de ese estado tan grande como lo es su población. O sea, esto es increíble que se pueda dar y máxime que se pueda ofrecer. Sin embargo, ya hemos visto a través de los años cómo los candidatos a la presidencia ofrecen una serie de situaciones o de hechos que van a realizar y que son totalmente incumplidos. No se me olvida a mí cuando llegó al gobierno Berger y ofreció sus 5 o 6 megaproyectos, y de los cuales solo trató de hacer uno y lo hizo a medias, como fue el mejoramiento, equipamiento, etcétera, del actual aeropuerto La Aurora. Y me podría poner a citar muchos más ejemplos, pero no ese es el tema. También históricamente encontramos estudiosos de las finanzas como el tratadista escocés Adam Smith, que el 9 de marzo de 1776 publicó su obra denominada Investigación de la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. Este es un libro que, a pesar de tener tantos años de existencia, por ejemplo, en la carrera de la licenciatura de Economía es un texto de estudio. Y nosotros dentro de nuestro programa tenemos un tema basado en ese libro, que es los principios teóricos de los impuestos, que a la fecha tienen total vigencia, como lo vamos a explicar oportunamente. Esos principios que él menciona, denominados de comodidad, certidumbre, economía y justicia. Regresando a Francia, Montesquieu escribió El espíritu de las leyes, y en él estableció que debía de aportarse un concepto de solidaridad social y de justicia, y que debía de crearse impuestos progresivos para poder atender la función social. Francia también fue la que no estableció, sino que fue donde se creó la famosa Revolución Francesa, donde se dio la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789. Recuerden ustedes que esta revolución surgió porque los reyes que estaban gobernando dejaron en total abandono a toda la sociedad que no pertenecía a la sociedad élite, y una epidemia
que se dio, la carestía de alimentos y las bodegas del reino estaban llenas de alimentos, provocó que el hambre eh, surgiera esa lucha de aquella sociedad desposeída, creando esa revolución que concluyó con la denominada Revolución Francesa. Esta Revolución Francesa fue la que permitió escribir esos derechos fundamentales, como por ejemplo señalar que la ignorancia y el olvido y el menosprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de las calamidades públicas y de la corrupción de los gobiernos. Hace ya cuántos siglos que se escribió esos derechos fundamentales y a la fecha persisten. En Guatemala se han dado muchas calamidades, la última, la del COVID, y debido a malos manejos, a la corrupción de algunos órganos del Estado, esa epidemia no se atendió debidamente. Las vacunas no llegaron a los lugares más recónditos del país. Si bien es cierto, por una negación de algunos sectores sociales de esos lugares, pero también la falta de publicidad respecto a los beneficios que producían las vacunas. Es un ejemplo más actual que podemos hablar de las calamidades públicas y de la corrupción de los gobiernos. O sea, ese menosprecio que se da a determinados sectores de la sociedad. Pero ya en tiempos más actuales, como en 1848, se escribieron por medio de, crió John Stuart Mill, los principios de economía. Y ya ahí separa las finanzas de la economía. Dice, es necesario, por un lado, hablar de manejo de finanzas y de cómo se da la economía de un país. Debe destruirse ese criterio feudal del absolutismo y de cómo se funciona la economía feudal basada en servidumbres, regalías, gremios cerrados, privilegios, etc. Es necesario, dice en su obra, dar una apertura al constitucionalismo, que ya empezaba a darse en el año 1215 en Inglaterra. Toda esta evolución social nos lleva a que es necesario hablar en las épocas actuales de finanzas públicas y de finanzas privadas. Las finanzas privadas están reservadas para determinados sectores de la sociedad que su actividad principal es la producción de bienes y la prestación de servicios. Y esto para poder atender necesidades de las colectividades. Pero tienen un fin esencial, y su fin esencial es el lucro, la ganancia. Toda actividad que ellos desarrollan, sus finanzas privadas deben de reflejar ganancia. De lo contrario, no es un negocio rentable para ellos. Mientras que las finanzas públicas es todo lo contrario. Las finanzas públicas tienen como propósito obtener ingresos de las más variadas formas, como vamos a ver cuando hablemos de los recursos públicos, con el propósito fundamental de atender las necesidades de la población. Necesidades que se deben de atender por medio de la prestación de servicios públicos. Dentro de esa actividad del Estado
pretende, como lo menciona Sergio de la Garza en su obra de Derecho Financiero, de crear todo un sistema en el cual todos los miembros de la sociedad contribuyan para atender esas necesidades, contribuyan a generarle recursos al Estado. Y eso lo va a realizar, dice él en su obra, a través de la actividad financiera del Estado. Pero todo aquel que no colabore, pues también existe un aparato coercitivo, un poder coercitivo que el Estado tiene para forzar a que esa riqueza que ellos tienen la compartan con el Estado. Y es que, por ejemplo, si usted no paga sus impuestos, en un momento dado, el Estado a través del órgano que corresponda puede ejecutarlo, en el sentido de que va a iniciar un proceso económico coactivo que es un proceso de mera ejecución. Y ustedes ya vieron en el Código Procesal Civil cuáles son los procesos de ejecución y todas las medidas que se pueden trabar, y que en ese proceso económico coactivo, que es un proceso de ejecución meramente ejecutivo, se aplican supletoriamente todas estas normas del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces nos encontramos que en la actualidad se tiene que compartir esa riqueza con el Estado. Pero eso no es porque lo diga el Estado o lo describan los autores que se manifiestan sobre estos temas. No, está en la Constitución de la República. En el artículo 135 se habla de los deberes y derechos de los ciudadanos. Y en uno de sus numerales dice que no es numerales, son literales. En una de ellas dice que todos los guatemaltecos tienen la obligación de contribuir con el gasto público en la forma prescrita por la ley. Y entonces no es que diga una norma va a contribuir con el gasto público pagando determinados impuestos, no. Los impuestos son disposiciones unilaterales del Estado, por medio de las cuales va a captar el Estado recursos, y con esos recursos va a poder realizar el gasto público. Y entonces ahí es cuando se cumple el artículo 1 de la Constitución, que señala que es una obligación, un fin del Estado, la búsqueda del bien común. Y el bien común, el Estado lo puede lograr únicamente con la satisfacción de las necesidades sociales. Y las necesidades sociales se atienden por los servicios públicos. Y entonces preguntémonos, cuando el Estado presta esos servicios públicos, ¿cuántos recursos obtiene? No obtiene nada. El Estado tiene que financiar la prestación de esos servicios públicos, y lo hace mediante lo que obtiene a través de los tributos, los impuestos básicamente. Y esa es entonces la base legal para lo que se está dando en la actualidad. ¿Por qué ha cambiado la denominación Hacienda Pública a Finanzas Públicas? Pues es muy sencillo. Hacienda Pública se consideró un concepto estático, el manejo de los bienes del Estado. Sin embargo, en la actualidad, la sociedad está en constante evolución, está en constante cambio, y entonces ya no es solo manejar los bienes del Estado, sino ver cómo el Estado obtiene más recursos, cómo los administra, cómo los ejecuta y cómo obtiene más ingresos. Y se le ha denominado entonces finanzas públicas, que es un concepto cambiante, es una ciencia cambiante,
que estudia todos los fenómenos desde el punto de vista económico, político, tanto el análisis de los ingresos, de los recursos, la forma como se gastan, el mejor aprovechamiento de esos ingresos. En el Estado feudal les hablaba de que existía una ciencia llamada economía política. Pero conforme evoluciona la sociedad y hay ya prestación de atención de las necesidades, surge esa actividad administrativa de la prestación de servicios y eso conlleva a la existencia de un derecho administrativo. Pero vemos que en la evolución son muchas las necesidades, muchos los órganos que participan en esa actividad, pero también crece, por otro lado, esa actividad para obtener recursos. Cómo administrarlos, cómo gastarlos. Y entonces surge el derecho financiero. Y del derecho financiero surgen otras ramas del derecho. Por eso es que las finanzas públicas, que es a lo que nosotros nos vamos a referir, se analizan desde dos puntos de vista. El punto de vista económico y el legal. Ya les mencioné, por ejemplo, la obra de Adam Smith, que es un tratado de economía básico para la licenciatura de economía, más todo lo moderno que ya hay. Y eso es desde el punto de vista económico. Y entonces, ¿qué ciencia estudia las finanzas públicas desde el punto de vista económico? Las ciencias económicas. Pero desde el punto de vista legal, que es el fundamento jurídico que tiene toda esa actividad financiera del Estado, pues se tendrá que estudiar desde una ciencia jurídica y que en nuestro caso es el derecho financiero y que es lo que vamos a desarrollar ya a partir del miércoles. Entonces nos olvidamos del punto de vista económico de las finanzas públicas porque eso queda para las ciencias económicas, básicamente las licenciaturas en economía, y lo vamos a estudiar a las finanzas públicas desde el punto de vista legal. Y en este caso, el surgimiento del derecho financiero. Definiciones, pues hay bastantes en el material que yo les voy a entregar. Pero a mí me gusta básicamente la definición de Mario Pugliese. Este financista italiano trata de englobar en su definición lo que es o lo que son las finanzas públicas, señalando que las finanzas públicas es una ciencia que estudia los fenómenos financieros desde el punto de vista económico, político, jurídico y dicen que económicos son los medios de que se sirve el Estado para desarrollar la actividad financiera. Políticas son las finalidades y los procedimientos de esa actividad, pero además jurídico, porque es el fundamento de todos los fenómenos estudiados. O sea, todos esos fenómenos financieros deben de tener un fundamento jurídico. Mi consejo, cuando lean el material, no es que se aprendan de memoria las definiciones, sino que busquen los elementos característicos de cada una de ellas y que los puede llevar a una
sola definición y poder identificarlos en cualquier momento. Flores Zavala dice que las necesidades financieras de un Estado cada vez son mayores. Cada vez es más fuerte, más pesada el desarrollo de esta actividad del Estado. Y es porque definitivamente hay necesidad de obtener mayores recursos que el Estado va a obtener a través de los impuestos o de los créditos. Esto lleva a concluir que las finanzas públicas estudian, es una ciencia que estudia las riquezas materiales que tiene un Estado para poder atender las necesidades de la población. Los fenómenos financieros que se dan, pero con un análisis desde el punto de vista económico, político y jurídico. Pero hay que agregar el social, porque toda la actividad financiera que el Estado pueda desarrollar dentro de esas finanzas públicas tienen como un objetivo primordial la atención de las necesidades de la población mediante la prestación de los servicios públicos. También se estudia cómo obtiene un Estado los recursos necesarios para poder llevar a cabo esa actividad financiera. Y finalmente, también en esas finanzas públicas es necesario analizar cómo se van a captar los recursos y cómo se van a gastar. Y esto es a través de la denominada política fiscal. La política fiscal no es más que una facultad que tiene un gobierno para determinar cómo va a captar más recursos y cómo es que los va a gastar, cómo va a estar orientado el gasto. Hay gobiernos que dijeron el gasto debe estar orientado a crear más carreteras. Otros gobiernos dijeron no, hay que atender a todas aquellas poblaciones desposeídas, dándoles más beneficios, comedores solidarios, la bolsa solidaria, etc. Otros gobiernos que dijeron no, vamos a crear más impuestos. Vamos a crear medidas, disposiciones legales que vengan a cerrar esa gran brecha de la evasión tributaria. Gobierno de Berché. Y aún con la visita coactiva del mayor representante del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, Berché no cedió y no elevó el IVA al 15% como lo pretendían estos órganos. No, creó una ley de actualización tributaria, donde se crearon disposiciones legales como en aquel entonces frenar la actividad de las imprentas creando facturas falsas y creó las imprentas fiscales, disposiciones legales. Creó también la bancarización. Las compraventas después de determinado monto hay que señalar de dónde provienen o cómo es que se está pagando la compra de un bien inmueble. Esa ley ustedes en materia tributaria la van a analizar, la van a leer. Pero entonces la conclusión es que cada gobierno de turno establece su política fiscal y es el Ministerio de Finanzas Públicas el responsable de la ejecución de esa política fiscal. Desde luego basado en una disposición legal que señala que el Ministerio de Finanzas Públicas, conjuntamente con el ente central, tiene el ejercicio del poder financiero
de disponer todo lo referente sobre los ingresos y los gastos. Y este extremo definitivamente va a variar dependiendo del gobierno de turno. Pero además va a jugar un papel importante, les decía el primer día de clases, la Superintendencia de Administración Tributaria, que es la responsable, entre uno de sus objetos, de la administración del régimen tributario. Y como consecuencia de ello, tiene a su cargo la recaudación, el control, fiscalización de todos los tributos, tanto internos como los provenientes del comercio exterior. La Junta Monetaria, como el Banco de Guatemala, es un ente que también establece directrices que van a afectar la política fiscal del Estado. Bueno, todo esto pues, que acabo de mencionar tiene su base legal. Las normas que rigen el Ministerio de Finanzas Públicas, la Ley Orgánica del Banco de Guatemala, la Ley Orgánica de la SAT. Y como consecuencia, en la actualidad, las finanzas públicas que las desarrolla el Estado tienen una función determinante en la actividad financiera del Estado. Pero ¿cuáles son las causas que dieron lugar a la transformación de esa economía política de la hacienda pública clásica al concepto o a esa denominada ciencia de las finanzas públicas? Pues hay varios. Uno de ellos es el constitucionalismo del Estado, o sea, la creación de la primera Carta Magna en Inglaterra en el año de 1215, cuando se creó la primera constitución en el mundo, y después todos los demás países europeos siguieron el ejemplo. Además hay una acción cada vez más fuerte, más activa de los parlamentos o de los congresos, como en el caso nuestro, de buscar cómo manejar en mejor forma los recursos y para ello crear disposiciones legales que permitan, por ejemplo, frenar la evasión tributaria o crear disposiciones que permitan un mejor manejo de los recursos cuando se efectúa el gasto. Un fenómeno social como fue la revolución industrial, en esta revolución se crearon principios que dieron lugar a la formación de una nueva clase laboral, como ustedes lo vieron en derecho laboral, que fue el surgimiento de los sindicatos, que desde luego con el transcurso del tiempo sus objetivos han variado mucho. Campañas que se hicieron contra el impuesto al consumo para que se crearan nuevos, pero que al final siguen vigentes, como en el caso nuestro y de la mayoría de los países, con la existencia del IVA. Vamos a encontrar principios que en el pasado se aplicaban y que producían buenos efectos, finanzas sanas, como es la del equilibrio presupuestario. Un principio que vamos a analizar cuando hablemos de los principios del presupuesto. En la economía, en la hacienda pública, se decía que los ingresos eran los que determinaban los gastos. En la actualidad, los tratadistas contemporáneos dicen que se puede dar el déficit presupuestario, pero ellos
lo orientan en el sentido de que ese déficit debe estar orientados en los programas de inversión, en los proyectos de inversión que una vez finalizados van a generarle más recursos al Estado. Pero en la actualidad, países como el nuestro tienen déficit presupuestario, pero para atender necesidades ordinarias. O sea, estamos endeudándonos para atender necesidades ordinarias que deberían estar siendo atendidas con los recursos que ordinariamente recibe el Estado. Eso lo vamos a platicar con más profundidad cuando veamos el gasto público. Ese cambio del Estado, de ser un Estado gendarme a ser un Estado paternalista. O sea, tratar de atender la mayor parte de las necesidades de la población. Y aún así no logra atender todas esas necesidades por la carencia de recursos y por el mal uso de los recursos. No se queda atrás el crecimiento demográfico, o sea, el aumento de la población. Es increíble cómo la población en cada país crece. Sin embargo, en China, acabo de leer un artículo de lo cual me recuerdo que la política de un solo hijo que estableció China hace muchos años ha cambiado respecto a los análisis que han hecho sociólogos de que ya en un futuro muy cercano no va a haber mano de obra joven. Y ante esa realidad, las autoridades de ese país pues han dejado ya en el olvido esa política de un hijo y están dando incentivos a la población para que tenga 2 hijos y más incentivos si vienen 3. Pero eso es una situación diferente, derivado de que allá tienen mucha producción de bienes y servicios, contrario a lo que sea aquí en Guatemala. Dependemos mucho de la importación de insumos para la creación de bienes y proporcionar servicios. Por último, la necesidad que tiene el Estado de financiar básicamente las necesidades propias del Estado. Todo lo que el Estado tiene que comprar, pagar salarios, comprar insumos, etc. Las necesidades de la colectividad que son variadas, salud, por ejemplo, educación. Y no quiero mencionar otras porque creo que me metería a Honduras, porque tendría que señalar algunas situaciones defectuosas que se dan. Y por último, la contratación de crédito que ha generado un exceso de deuda pública. Esto lo vamos a discutir cuando veamos el punto del crédito público, pero que no es una cuestión que no sea pública. Por ejemplo, acabo de leer que se pretende, les decía yo el otro día, que el Congreso autorice un crédito proveniente, si no mal no recuerdo, del Banco Mundial para terminar la carretera de 4 carriles que va del rancho para el Puerto Barrios. O sea, más deuda pública. Bueno, con esto pues terminamos este tema de las finanzas públicas que nos dice el programa, hablar de definiciones, de su contenido, de desarrollo histórico, de las ciencias que la estudian. Y con ello dimos pie al nuevo punto que es el derecho financiero. Unos comerciales. Para el primer examen parcial vamos a evaluar la ley de la SAT, la Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria,
la ley orgánica del Banco de Guatemala y la ley monetaria. Por favor, vean que sean leyes que estén actualizadas. Por ejemplo, en la ley de la SAT, solo busquen que tenga ya un directorio que ya no se conforma por eh, cuatro directores más el superintendente y el ministro de Finanzas como presidente, sino que ya solo el directorio se conforma de dos personas, el superintendente y el presidente. Ya con esa diferencia, si no está en esa forma, es que su ley no está actualizada, la que van a comprar. Igual que la ley del Banco de Guatemala, tiene ya algunas modificaciones. Hay que ver que estén incluidas. Y la ley monetaria, pues que no ha tenido cambios a la fecha con la que están publicando. Como les dije, yo les voy a empezar a proporcionar laboratorios de estas leyes para que ustedes los empiecen a desarrollar, pero eso no va a cumplir su cometido si ustedes no las empiezan a leer. Cómprenlas. Hay un stock ahí, pero generalmente ya son tantos los estudiantes de tantas universidades que incluyen un programa parecido al nuestro porque lo han tomado como base y entonces todos compran estas leyes. El otro consejo es que el material que yo les voy a proporcionar ahí está para que lo lean. Los exámenes, si no estoy mal, van a ser antes de la Semana Santa y entonces la doctrina es muy poca. El material va a ser muy poco y entonces mi consejo es que aprovechen este examen para hacer zona. El segundo examen parcial sí ya va a estar más cargado. Y además están las leyes que tienen muchos más artículos, como la ley del presupuesto, la ley orgánica de la Contraloría de Cuentas. Son más complejas. Así que aprovechen ahorita para hacer zona. Espero que les haya interesado o haya despertado su interés en este tema de las finanzas públicas. Una compañera preguntó hace rato que cuáles leyes se iban a evaluar. No dije nada porque para no interrumpir la clase y esa información le iba a dar al final. Lo de compartir el material también ya lo señalé. Benjamín Alvarado habla del narcolavador, confeso en la justicia gringa, referente a Edgar Barquín, como el caso del Chico Dólar. Bueno, esas son situaciones que se están dando aquí en nuestro medio, ¿verdad? Preguntas concretas respecto a los temas que he explicado, no tengo. Así que entonces nos quedamos en eso. Gracias por su participación. Fueron bastantes compañeros los que participaron, fueron más de 130 en un momento. Nos vemos el miércoles ya con este nuevo tema del derecho financiero. Que tengan ustedes muy buenas noches.